Seguimiento y evaluación de aprendizaje. Este instrumento constituye el medio a través del cual se obtiene la información para medir la efectividad y pertinencia de un proceso. Cuando hablamos entonces de educación, encontramos diversos instrumentos, como por ejemplo lista de cotejo, escala de estimación, pruebas, portafolios. Dichos instrumentos son el soporte físico que se emplea para recoger la información sobre el aprendizaje esperado en los estudiantes. Este seguimiento y evaluación de aprendizaje tiene unas características. La primera es la de investigar. ¿Por qué? Porque evaluar no es solamente buscar resultados finales. Evaluar es una forma de participación entre el docente y el alumno para generar una transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La segunda característica es que es continua, es decir, que se realiza de manera permanente, haciendo un seguimiento para observar el progreso y también las dificultades que se presentan en el proceso de formación. La tercera característica es que es flexible, es decir, que tendrá en cuenta los ritmos del desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos, como por ejemplo sus intereses, sus capacidades, sus ritmos de aprendizaje, su entorno social, familiar o afectivo. De esta manera podrá dar un manejo especial según cada problemática. La cuarta característica es que debe ser integral, es decir, que tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, como por ejemplo físico, integral, moral, espiritual, ético o social. Vemos también que entonces en el decreto 1290 del 2019 nos hablan sobre los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional. Esos propósitos son, por ejemplo, identificar las características personales, los intereses, ritmos del desarrollo y los estilos del aprendizaje en el estudiante para valorar sus avances. También debe proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Debe también suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presentan algunas debilidades. Bueno, a partir del seguimiento y evaluación de aprendizaje, este instrumento a realizar tiene como propósito hacer efectiva una evaluación de los aprendizajes obtenidos durante el grado quinto, que fue el grado que escogimos para realizar una actividad de seguimiento de evaluación a los estudiantes. Esto nos conlleva que esto es una técnica, ¿cierto?, que nos ayuda a un procedimiento para efectuar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces este instrumento es realizado en el grado quinto, donde realizamos especialmente unas actividades orientadas o encaminadas a realizar en el área de humanidades y lengua castellana y literatura, donde se evidencia la fecha que se envía el taller, donde se les da a los estudiantes las pautas para tener en cuenta a la hora de entregar el taller, la fecha de entrega y elaboración del taller. El taller consta, o este instrumento de evaluación consta de un texto en el cual los estudiantes deben leer muy atentos y deben de responder una serie de preguntas de acuerdo a los temas orientados durante las clases. Entonces se les va a colocar este instrumento o esta actividad dando apertura a la lectura que es mencionada. Se les va a colocar como actividad la idea, cuál es la idea central del cuento. Tienen que elaborar una lista de sustantivos y adjetivos existentes en el cuento, cuál es el inicio, nudo y desenlace del cuento, escribir un relato breve de un cuento sobre un niño que se encuentra un pajarito herido. Entonces se les da unas pautas o unas guías y se encaminan para que ellos elaboren un cuento de acuerdo a una secuencia que se ubica ahí en el texto. Entonces deben de completar unos espacios en blanco sobre unas oraciones y las deben de consignar en el cuaderno. Deben de responder qué son sustantivos, deben de subrayar con color rojo y con color azul, con color rojo el sujeto y con color azul el predicado de las oraciones que están dentro de esta actividad o instrumento. También
se les coloca una pregunta donde deben de añadir el predicado a unos sujetos que se encuentran ahí. Entonces se hace este instrumento con el fin de que se pueda evaluar el aprendizaje según los objetivos planteados del grado y las competencias del ciclo. El instrumento de seguimiento y evaluación anteriormente explicado por mi compañera fue aplicado para el grado quinto y se evalúa con una rúbrica de 4 etapas. La primera etapa es en la que identifica las ideas principales de un texto y se evalúa con los criterios de identifica la idea principal y puede expresar usando sus propias palabras. Para este existe una valoración de 2 puntos. La segunda etapa es localiza información específica en el texto y se evalúa con el criterio en el cual el estudiante identifica información específica del texto, tabla o gráfica sin la intervención del docente, con una valoración de 1 punto. Para la tercera etapa, la oración principal, enunciado, oración, núcleo, sujeto y complemento del verbo principal. En ese el criterio es que el estudiante señala bien y explica de forma clara los principales elementos de la oración con una valoración de 1 punto. Y la última etapa es gramática, ortografía, puntuación y léxico, con un criterio en el cual el estudiante tiene una adecuada gramática, ortografía y puntuación y se valora con 1 punto. Asimismo, en la búsqueda de un buen aprendizaje para el estudiante, se crea una evaluación para los padres de familia, puesto que se debe ver y analizar qué tan buena es la relación familiar, no solo en la parte personal, sino también en la parte académica. Por ello se hace la siguiente autoevaluación, la cual tiene unas instrucciones donde se informa cómo se debe llenar, puesto que está evaluada de la siguiente forma, que es de 4 a 0, donde 0 es nunca y 4 es siempre, y la cual está dividida en 4 secciones donde se califica tanto de manera personal como de manera académica. Entonces la primera es el apoyo en el aprendizaje, donde se hace una serie de preguntas como lo son la asistencia a las reuniones, la revisión de las notas en un cuaderno, revisión de tareas y acompañamiento a las tareas. La segunda es atención y tiempo compartido, donde se pregunta cuántas veces se juega con el niño, si se recoge diariamente al niño o si se demanda a alguien más a recogerlo. También la parte de lectura, si se le lee un cuento o se le lee una historia, los paseos familiares, la forma en que se para temprano, si se le da un desayuno, entre otras. Como mi compañera decía, los padres de familia son un componente esencial para la evaluación y seguimiento. Por esto es importante como docentes promovamos mediante rúbricas, listas de chequeo, diversos formatos, la autoevaluación en ellos acerca de su desempeño. ¿Con qué fin? Pues el de reflexionar sobre lo que están haciendo y lo que falta por mejorar acerca de sus responsabilidades con la escuela, sus hijos. Mi compañera estaba socializando el formato, la primera parte, y yo digo con la otra que se trata del afecto y cariño y la comunicación. Estas dos embarcan directamente con la manera en que los padres de familia dialogan con su hijo y la manera en que los tratan. Como docentes sabemos que en ocasiones es complicado involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Por ello es preciso que contemos con estrategias e instrumentos que nos ayuden a propiciar la reflexión sobre la importancia de trabajar en manera conjunta. En conclusión, los resultados de la evaluación son también un referente concreto para analizar el funcionamiento y los procesos internos de las instituciones y así organizar y diferenciar el grado de participación y responsabilidad de distintos actores y sectores. Además,
Al ajustar los planes de mejoramiento a la luz de los resultados de la evaluación, las instituciones pueden revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas prácticas de aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias básicas. Gracias.